Vamos a hablar algo especial para las madres en esta mañana. Eso no indica que no va a recibir enseñanza hoy. Para todos aplica la enseñanza en esta mañana siempre también. Y pensando en lo que vamos a hablar, quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2 para poder ver qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Y Malaquías lo que está haciendo es Dios está reprendiendo al pueblo de Israel. Y en el capítulo 2 lo que empieza a suceder es que empieza a hablar de que el pueblo de Israel, Dios llamó al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Y Dios le dijo a este pueblo que Él quería ser su Dios, que Él quería ser su Señor, que Él quería ser su Rey. Pero como siempre el hombre se va para otro lado. Y Dios le da la ley al pueblo de Israel, y parte de los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel era que no se unieran con personas de otros pueblos, con personas que tuvieran otros dioses, para no seguir otros dioses. Y esto fue lo que empezó a hacer el pueblo de Israel. Se empezaron a unir con personas de otros dioses y comenzaron a adorar estos dioses también el pueblo de Israel. Entonces, pensando en esto, mire lo que dice Malaquías capítulo 2, en el versículo 15 dice: no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dios se está haciendo preguntas que hizo uno al hombre y a la mujer en el matrimonio. La Biblia dice en Génesis 2:24 que serán una sola carne. Y es un misterio en donde cuando alguien se casa entran dos personas, pero ¿cuántos salen después? Uno. La Biblia dice en Génesis 5, llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron formados, hablando de Adán y Eva. Entonces somos una sola carne. Ahora, ¿para qué nos hizo uno? Dice el Señor. Dice al final del 15, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Para qué Dios hace uno? A veces nosotros pensamos, nos casamos porque quiero tener hijos, quiero que mis hijos se realicen, quiero que mis hijos quiero ver mi descendencia. Eso es lo que nosotros pensamos siempre. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios de hacernos uno como su pueblo, como su iglesia ahora? Para que nosotros podamos edificar una descendencia para Él y no para nosotros. Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo podemos edificar una descendencia para Dios? Y vamos a estar hablando de 5 elementos en esta mañana que necesitamos hacer para poder edificar una descendencia para el Señor. Entonces vamos a ver diferentes pasajes en esta mañana por la palabra de Dios para poder ver estos elementos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 primeramente para poder ver el primer elemento. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 5 a leer. Vamos a ver un mandato que Dios le da al pueblo de Israel y es un mandato que aplica para nosotros ahora como hijos de Dios, como su iglesia que somos. Mire cuál es el mandato que Dios nos da. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el 6, y estas palabras que yo te mando estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Primero quiero que pensemos la idea de qué es el corazón, porque pensamos que es el miembro que bombea sangre. Pero en la palabra de Dios, cuando habla del corazón, lo que está hablando es del hombre interior. Está hablando de todo lo que tiene que ver nuestra voluntad, nuestra mente. Tiene que ver con la fuente que afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de actuar. Y Dios lo que está diciendo es que estas palabras que Él nos está mandando, que las pongamos sobre nuestro corazón, que sean parte de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón que habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a salir
de nuestra boca. Eso es lo que va a salir nuestra manera de actuar. Eso va a salir, eso va a determinar la manera de ver las cosas. Y por eso Dios da este mandato para que lo tengamos en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el mandato? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. El primer elemento que vamos a ver en esta mañana es que necesitamos ser modelos, edificando una descendencia para Dios. Y el primer elemento es que necesitamos ser modelos para otras personas. Necesitamos ser modelos para las personas que nos rodean. Necesitamos ser modelos para las personas que están a nuestro cargo. Estamos hablando en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la familia en la que estamos, en el vecindario en el que vivimos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar en donde nos desarrollemos. El Señor lo que quiere es que seamos modelo. Ahora, ¿modelo de qué? Debemos de ser modelo de personas que amen al Señor. ¿Y cuál es la idea con esto? La idea es que el Señor sea nuestra razón del ser, que el Señor sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos a llevar nuestra familia? Dios debe ser el centro de esto y Dios debe darme parámetros. Cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo, cómo tratar a nuestros hijos, cómo vamos a llevar nuestro negocio o cómo voy a trabajar en la empresa en donde estoy. Dios tiene que ser el centro en esta parte también. ¿Cómo voy a tratar a mis vecinos? ¿Cómo voy a tratar a mis empleados o a mis compañeros de trabajo? Dios debe de ser el centro de todo esto. Y Dios nos está mandando a que amemos al Señor. Ahora una pregunta, ¿cuántas personas en este mundo dicen que aman al Señor? Miles de personas hablan que aman al Señor. Y yo recuerdo unas palabras de Jesús en Juan 14:15, en donde les decía a sus discípulos: si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros mostramos que amamos a Dios? No solo es diciéndolo, porque las palabras se las lleva el viento. Así como dicen, el Facebook puede con todo, el Instagram puede con todo, los papeles pueden con todo y aún nuestra boca puede con todo. No solo es decir que amamos a Dios, necesitamos mostrarlo en nuestra manera de vivir. ¿Cómo nosotros mostramos que amamos a Dios? De dos maneras. Primero, yo necesito buscar su voluntad. Si Cristo me dice, si me amen, guarden mis mandamientos, yo necesito venir a la palabra de Dios cada día. Así como me alimento físicamente con comida, necesito alimentarme espiritualmente de la palabra de Dios para poder vivir para Él y para poder obedecer sus mandamientos. Yo no puedo obedecer a Dios si yo no conozco su voluntad. Y por eso es importante que tomemos tiempo en buscar su voluntad a través de su palabra. Oremos y pidámosle al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame la manera como tú quieres que vivamos. Ahora, no solo es buscar la voluntad de Dios, porque lo que está sucediendo en muchas iglesias es que hay mucha gente estudiando la Biblia, pero ¿qué pasa después en la práctica? No viven nada. Y es más, la gente, los sabios en la iglesia, ¿quiénes son? Los que más conocen la Biblia. Pero para Dios la sabiduría tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. ¿Quiénes deben de ser los maduros y sabios en la iglesia? No solo los que se saben la Biblia, sino que realmente viven conforme a la palabra de Dios. Y este es el segundo aspecto de amar al Señor. Necesitamos hacer su voluntad, necesitamos obedecer su palabra. No solo es tenerla aquí, no solo es entenderla intelectualmente, no solo es decirle a la gente qué necesita hacer, sino que yo necesito aplicarla en mi vida diaria, la palabra de Dios. Y esta es la manera como nosotros mostramos que amamos a Dios. Y de esta manera estamos edificando una descendencia para Dios, siendo modelo primero. Si yo no soy modelo, yo no puedo ser parte de edificar una descendencia para Dios realmente. Entonces, pensando en el segundo elemento, vamos ahí mismo en Deuteronomio 6, vamos a comenzar en el versículo 7 ahora, dice el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Entonces, ¿cuál es el siguiente mandato que nos muestra este pasaje? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Está hablando de una vida en donde necesitamos enseñar la palabra de Dios. Ahora, necesitamos tener cuidado porque la gente lo que quiere es meterle Biblia a los hijos o a la gente. Y a veces, tal vez, ¿qué pasa si yo le digo a mi hijo de 4 años y le enseño un versículo que hable de la concupiscencia? ¿Qué creen que me va a decir mi hijo? Sí, papi, ya entendí. ¿Me va a entender? Me va a decir, ¿qué es eso, papi? Eso es lo que van a hacer nuestros hijos. Necesitamos entender, conocer a nuestros hijos, en dónde están, cuánto pueden entender, y necesito enseñarle la palabra de Dios a mis hijos de una manera que ellos entiendan. Saben, yo veo muchas personas o muchos creyentes que se alegran porque sus hijos memorizan versículos, y no estoy diciendo que sea malo. Pero lo importante no es solo que memoricen la palabra de Dios. Lo importante es que entiendan lo que el Señor quiere de ellos y que empiecen a vivir de la manera que el Señor quiere. Y por eso necesitamos enseñarle a nuestros hijos a un nivel en donde ellos puedan entender la palabra de Dios, en donde ellos podamos darle cosas prácticas para que ellos puedan vivir para el Señor también. Ahora, habla de que lo hagamos andando en el camino, al acostarnos, al levantarnos, en todo tiempo. ¿Cuál es la idea con esto? A mí una vez, allá en San Pedro Sula, nos invitó una familia a comer y nos fuimos en el carro de ellos. A la hora de bajarnos en el restaurante, yo tengo la manía que cuando voy caminando voy viendo si van todos mis hijos. Son 3 hijos los que tengo ahora. Y esa vez no encontraba a David Mauricio, el segundo. ¿Y David Mauricio? ¿Qué se hizo David Mauricio? Y de repente volteo a ver y miro una sombra en el carro y escucho un grito en el carro. Y entonces le digo a la persona, préstame las llaves del carro, que David Mauricio se quedó adentro del carro, le dije yo. Entonces cuando abrí la puerta, David Mauricio estaba todo llorar, nervioso, preocupado. Y yo le dije, hijo, hubiera orado para que el Señor le hubiera dado paciencia y el Señor le hubiera dado sabiduría, y solo era de abrir el seguro y se hubiera bajado del carro. No es que no me importan los nervios de mi hijo, pero ¿qué tengo que enseñarle yo a mis hijos? Que en la vida diaria, cómo yo le enseño a depender del Señor, cómo yo le enseño a pensar en las cosas del Señor, para que el Señor pueda ser su razón de ser, su razón de vida. A veces estamos jugando y yo escucho personas que dicen, estamos jugando, ¿cuál es el problema? Que hagamos trampa, dice la gente. Que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a jugar como el Señor quiere también. Y a veces no, son niños, están jugando. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos en lo diario cómo el Señor quiere que nos comportemos. Aún jugando, yo necesito enseñarle a mi hijo a glorificar y agradar a Dios. Porque esto es lo que va a marcar la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento que vamos a ver en cuanto a esto? Que nosotros necesitamos guiar a nuestros hijos a vivir de esa manera que a Dios le agrada. ¿A qué debemos de guiar a nuestros hijos? A que amen al Señor, a que amen a Cristo como yo lo estoy amando. Esto es la meta. Ahora, ¿qué necesito hacer primero para que nuestros hijos amen a Cristo? Pregunta, ¿las personas que no conocen a Cristo aman a Cristo? No. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que buscar en mi hijo? Que mi hijo pueda conocer a Cristo, que mi hijo pueda tener un encuentro personal con Cristo. Y para esto yo necesito orar por la salvación de mi hijo, porque yo no mando en el corazón de él. Yo no puedo decirle a mi hijo, reciba a Cristo. No es por obligación, no es porque nació en una familia cristiana. Si mi hijo no entiende el evangelio, él no va a poder conocer al Señor y no va a poder amar al Señor. Y por eso yo quiero animarles. Ore por la salvación de sus hijos. Nosotros estamos orando por la salvación de nuestros hijos desde el momento que sabíamos que estaba en el vientre de mi esposa. Y no solo estoy orando por la salvación de ellos, estoy orando por la salvación de los cónyuges de mis hijos desde que están en el vientre de mi esposa. Estoy orando por la familia de ellos,
que puedan hacer esto, que puedan guiar a sus hijos, amar al Señor, para que mis hijos puedan tener cónyuges que amen al Señor también. Esto es nuestro trabajo. Necesitamos orar para que nuestros hijos conozcan a Cristo y guiarlos a tener un encuentro personal con Cristo. ¿Sabe qué es lo que está pasando en la iglesia últimamente? Los maestros de escuela bíblica y los líderes de jóvenes vienen a ser los padres de todos los niños de la iglesia, en donde ellos los cargan, ellos les enseñan la Biblia. Pero ¿a quién Dios le ha dado la responsabilidad en este pasaje de guiar a los niños y a los muchachos de la iglesia? A los padres. La iglesia es un apoyo para que usted pueda cumplir con su responsabilidad de guiar a sus hijos a Cristo. Así que yo quiero animarle a involucrarse, a llevar a sus hijos a la escuela bíblica, a involucrarse, a traer a sus hijos a jóvenes, que a veces tenemos padres que solo dicen, no, tiene que venir a Luis Daniel a traerlo, quien sea que esté a cargo de jóvenes. Yo quiero animarle a ser parte del crecimiento espiritual de su hijo, que usted pueda ayudarle a su hijo a congregarse, a buscar al Señor, a que entienda qué es lo que el Señor quiere de él, y de esta manera que su hijo pueda amar a Cristo. Esto es nuestra responsabilidad como padres, que nuestros hijos amen al Señor. Ahora, vamos a Efesios capítulo 6 para ver cómo es que los padres tenemos que hacer esta parte. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 4 un mandato para los padres. Dice el Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y quiero que anote ahí Colosenses 3:21 para que vaya a leer a su casa, en donde dice, no exasperéis a vuestros hijos, ¿para qué? Para que no se desalienten. ¿Cuál es el propósito de Dios de que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos? Para no desanimarlos. ¿Para no desanimarlos de qué? De vivir para el Señor, porque para esto nos llamó el Señor como padres, para guiar a nuestros hijos a conocer a Cristo y a vivir para el Señor. Pero sabe, muchas veces los padres somos los que somos piedra de tropiezo para nuestros hijos. La palabra de Dios nos habla de qué tan delicado es ser piedra de tropiezo. Y la Biblia nos dice que si somos piedra de tropiezo, es mejor amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarla al fondo del mar. Cuando la primera vez que yo leí este pasaje, yo no entendía, porque para mí las piedras de molino eran así de pequeñas. Pero cuando estudié cómo eran las piedras de molino, imagínense una piedra 10 veces más grande que usted. Si le amarran una cuerda al cuello en esa piedra, y esa piedra la tiran al fondo del mar, ¿qué va a pasar con nosotros? Muerte segura, ¿sí? Para Dios es delicado que nosotros seamos piedra de tropiezo. Y es una responsabilidad que Dios le está dando a los padres de guiar y enseñar a nuestros hijos a amar al Señor y a cómo vivir para el Señor. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que tenemos como padres. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es provocar a ira a nuestros hijos para que ellos no se desanimen? Yo creo que nos ayuda mucho a entenderlo el mismo versículo, porque nos da un contraste. Si nosotros entendemos el contraste de lo que es provocar a ira a nuestros hijos, vamos a poder tener claro qué es provocar a ira a nuestros hijos. Dice al final, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Crianza tiene que ver con lo que yo le estoy, la manera que yo estoy educando a mi hijo. ¿Sabe cuál es el problema con los creyentes ahora? O en este tiempo el mundo nos está llevando a un punto en donde le damos la crianza de nuestros hijos a todo el mundo. Lo tienen las muchachas, lo tienen los videojuegos, lo tiene el internet, lo tienen la televisión, lo tiene la escuela. Y los que menos tienen responsabilidad en la crianza de los hijos, ¿quiénes son en este tiempo? Los padres. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros de educar a nuestros hijos, de que puedan crecer. Ahora, Él nos dice cómo: criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Disciplina tiene que ver con instrucción. ¿Cuál es la instrucción que Dios quiere que le dé? Como el Señor quiere, su palabra. ¿Sabe cuál es el peligro muchas veces? A veces nosotros ponemos por encima la educación académica que la educación espiritual en nuestros hijos. Tengamos cuidado en no poner nada por encima de la crianza espiritual de nuestros hijos. Con esto no estoy diciendo que no se puede estudiar, que es malo estudiar, que no es importante estudiar. Ojo, jóvenes, no quiero que le digan a sus papás, oyó lo que dijo Teto, ¿verdad? Si Dios me ha dado la oportunidad de estudiar, ¿qué tengo que hacer? Estudiar y hacerlo para el Señor, glorificándole a Él. Pero la meta es poder entender que no debe de haber nada por encima de nuestra educación espiritual, de nuestra crianza espiritual. Entonces habla de amonestación, que tiene que ver con instrucción, pero también habla de amonestación. Amonestación tiene que ver cuando yo necesito corregir a mi hijo e incluso cuando necesito disciplinar a mi hijo también. La Biblia habla de la disciplina como una práctica necesaria para criar a nuestros hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo está sacando la disciplina de todo lugar. Y ahora le está diciendo, no discipline a su hijo, eso es malo. Y lo que estamos haciendo es yéndonos en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12 que Dios ama, que disciplina a todo aquel que ama, que azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo que muestra la disciplina de Dios es el amor que nos tiene. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Dice Hebreos 12, dice al final en el 11 que es para que participemos de su santidad. Esto es lo que el Señor busca cuando nos disciplina como sus hijos, que participemos de su santidad. Cuando nos apartamos de los principios bíblicos, ¿qué es lo que Dios va a empezar a hacer con sus hijos? Disciplinarlo, ¿hasta cuándo? Hasta que pueda regresar a la santidad nuevamente. Y de la disciplina de Dios nosotros podemos sacar principios para nuestros hijos también. ¿Qué muestra la disciplina de Dios a nuestros hijos entonces? Uno, que los amamos. Y dos, ¿cuál es el propósito de nuestra disciplina para nuestros hijos? ¿Cuándo debemos de hacerlo? Cuando se salen de la voluntad de Dios. Y la meta es que puedan regresar a su santidad nuevamente, a obedecer su palabra. Ahora, ¿qué es provocar a ir a nuestros hijos? Es hacer lo contrario de criarlos de esta manera. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos de lo que es provocar a ir a nuestros hijos. El primero que vamos a ver es cuando cambio las instrucciones según el ánimo que yo tengo. Algo importante, usted no puede exigirle a su hijo si usted no le ha dado una instrucción. Necesita darle instrucciones a sus hijos primeramente para poder exigirles. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces cambiamos las instrucciones según el ánimo en el que estamos. Primero le doy una instrucción y otro día le doy una instrucción completamente contraria. Necesitamos tener cuidado, padres, en no hacer esto, en darle instrucciones contrarias a nuestros hijos de lo que ya les hemos dado antes. ¿Cuál debe de ser la instrucción? La palabra de Dios, y no hay otra instrucción. Pregunta, ¿la palabra de Dios cambia? La palabra de Dios nunca va a cambiar. Y si yo instruyo conforme a la palabra de Dios, mi instrucción no debe de cambiar entonces. No voy a dar una instrucción contraria nunca si instruyo conforme a la palabra de Dios. Segundo ejemplo, imponer algo que uno no vive. En este tiempo vemos familias en la iglesia en donde los padres dicen es bueno que los hijos vayan a la iglesia, pero uno no va a la iglesia. Se queda viendo tele en la casa o se queda haciendo otras cosas. Yo necesito tener cuidado, que yo debo de animar a mis hijos a hacer lo que yo vivo. Si yo quiero que mi hijo se rinda al Señor, ¿qué tengo que hacer yo primero? Debo de rendirme al Señor yo primero. Así que tengamos cuidado en no imponerles prácticas a nuestros hijos que nosotros no estamos viviendo. Siguiente ejemplo, enseñarle nuestras preferencias como mandamientos divinos. Muchas veces nos han enseñado cosas en nuestras familias o en la escuela o en cualquier lugar en donde nos hemos desarrollado, y muchas veces queremos meter
estas preferencias como mandamientos divinos. Tengamos cuidado en enseñar nuestras preferencias como un mandamiento divino. Dios ya estableció sus mandamientos y estos son los mandamientos que yo necesito enseñar. Siguiente, no cumplir lo que prometemos. La Biblia dice no prometan nada, pero si prometen, cúmplanlo. Si usted le está diciendo algo a su hijo, cúmplale lo que le está diciendo a su hijo. Eso es bien importante, que usted pueda cumplir lo que usted está prometiendo. Siguiente, tengamos cuidado de que a veces nos preocupamos más por nuestro nombre o nuestra reputación que la condición espiritual de nuestro hijo. Hemos visto casos en donde pastores o líderes de la iglesia, sus hijos caen en pecado. ¿Y qué es lo que pensamos a veces los pastores o líderes de la iglesia? ¡Qué barbaridad mi ministerio! ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? ¿Esto es lo que el Señor quiere que pensemos? No, el Señor quiere que yo me enfoque en la condición espiritual de mi hijo. Así que yo quiero animarle a pensar antes de cualquier cosa que lo más importante sea la condición espiritual de sus hijos o de su familia. Este es el primer ministerio que Dios nos ha dado. ¿Sabe? En la historia han habido muchos pastores en donde se han metido tanto a la iglesia que ¿qué es lo que ha pasado? Que han perdido su familia porque no invierten tiempo en su familia. Y esto es no importarles la situación espiritual de su familia. Y yo quiero que usted aprenda en esta mañana, nosotros no podemos tener ministerio en la iglesia si no tenemos una familia. Si no estamos invirtiendo tiempo en nuestra familia, si no estoy invirtiendo a que nuestra familia conozca a Cristo, yo no puedo tener un ministerio en la iglesia. La palabra de Dios es bien clara, pero los hombres que hemos hecho, no importa que tenga una familia deshecha con tal que tenga una iglesia de 1000 personas, decimos. Pero los requisitos son claros en la palabra de Dios. ¿Cómo va a cuidar de la grey de Dios si no puede cuidar de su familia? Así que yo quiero animarle, enfóquese en la condición espiritual de su familia. Enfóquese en que su hijo tenga una comunión con el Señor, que eso sea más importante que cualquier otra cosa. Y si necesitamos salir del ministerio por cuidar nuestros hijos, es importante hacerlo para que nuestra familia pueda tener comunión con el Señor. Ahora, ¿qué nos ayuda a eso? Teniendo una relación con ellos. Y este es el siguiente, provocar a ir a nuestros hijos cuando no tenemos una relación con ellos. ¿Qué es no tener una relación con ellos? Es cuando no les dedico tiempo a ellos. Le dedico tiempo a todo el mundo, menos a nuestros hijos. O si no, les hablamos solo cuando hacen algo malo, solo para regañarlos. Necesitamos tener una relación con nuestros hijos, en donde nuestros hijos puedan tener libertad de contarnos sus luchas, en donde nuestros hijos puedan tener libertad de contar sus necesidades, en donde nuestros hijos tengan libertad de venir y confesarnos un pecado, porque saben que los amamos y que los vamos a apoyar, en vez de ponerles una zancadilla, como dicen. Yo quiero animarle a que usted pueda tener una relación con su hijo, porque de esta manera es como usted va a guiar a Cristo a su hijo. Y el último ejemplo que vamos a ver en esta mañana es cuando disciplinamos a nuestros hijos con ira. Tengamos cuidado en la manera en la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando yo estoy disciplinando con ira a mi hijo, estoy provocando a ir a mi hijo porque no lo estoy haciendo de una manera que Dios quiere o de una manera que a Dios le agrada. Así que yo quiero animarle, aprendamos conforme a su palabra cómo el Señor quiere que disciplinemos a nuestros hijos. Usted tiene ira con su hijo, dé un paso atrás, porque el pecado de nuestro hijo nos ofende a nosotros, sí nos ofende también. ¿Y qué necesitamos hacer? Perdonar a nuestro hijo primero para poder ir con amor a poder disciplinar a nuestro hijo, buscando su santidad, buscando que el Señor haga su voluntad en él, que produzca arrepentimiento en la vida de él. Así que yo quiero animarle, hagámoslo con fidelidad, el guiar a nuestros hijos a Cristo, el guiar a nuestros hijos a enseñarles la palabra de Dios.
Solo Dios a través de su palabra nos puede mostrar la manera como Él quiere que lo hagamos. Así que yo quiero animarle a venir a su palabra y hacerlo con fidelidad y que no esté provocando a ir a su hijo. Vamos a ver el tercer elemento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y lo que quiero que miremos es una ilustración que Pablo le pone a la iglesia para poder describir el tipo de amor que él le tenía a esta iglesia y la manera como él servía a la iglesia. Y es algo importante de ver que es algo que cada uno de nosotros debemos de tener. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 6. Dice el versículo 6: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo pone para mostrar el amor que él le tenía a ellos? Dice, fuimos tiernos como ¿qué? Como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Usted sabe lo que es una nodriza. Nodriza era algo que se utilizaba en la antigüedad, que habían mujeres que cuando tenían sus hijos, ellas no querían amamantar a sus hijos o no querían cuidar a sus hijos. Entonces conseguían una esclava o una mujer que literalmente amamantaba al hijo de esta persona, y estas eran las nodrizas. Su responsabilidad era alimentar a este bebé, pero también era cuidarlo a este bebé. Ahora, la ilustración que nos pone dice como nodriza que cuida a sus propios hijos. Pregunta, si pensamos, ¿cómo es una mamá con sus hijos? ¿Cuánto amor le tiene una mamá a sus hijos? Solo pensemos, desde que queda embarazada, ¿cómo son los 9 meses de embarazo? Muchos se les baja la presión, tienen mareos, tienen vasca, vomitan los 9 meses. Algunas mujeres, todas las mujeres saben lo que han sufrido, ¿sí? ¿Cómo es el parto al momento de tenerlos? ¿Cuánto dolor hay en el parto? Y uno cree que con eso se acaba todo, pero ¿cómo comienza cuando ya llega a la casa? Alimentar cada 2 horas a un bebé, eso es no dormir para la mujer. Y ella alimenta toda la noche a su bebé y uno puede ver con qué amor las madres hacen eso. Y por eso se vuelve algo fundamental en nuestras vidas, las madres, porque vemos el amor reflejado en ellas. Pregunta, ¿la mamá se queja que está cansada, que ya no quiere alimentar al niño? No, lo hace con gozo y lo hace con amor. Pregunta, cuando su niño está enfermo, ¿qué hacen las mamás? Pasan toda la noche velando que no se les suba la temperatura. A veces las mamás vemos con sus niños de 50 años cuidándoles la temperatura, a ver si no les sube la temperatura. Las mamás son capaces de hacerlo aún aunque tenga 50, 60 años. Su hijo siempre lo sigue viendo como un bebé. ¿Sí o no, madres? Y se lo digo yo que mi mamá me pasa hablando todos los días a San Pedro. Esto es lo que hace una mamá. ¿Por qué hacen esto las mamás? Porque aman mucho. Pregunta, ¿han visto madres en donde cuidan toda la noche a su hijo y al día siguiente van a trabajar y van quejándose? No. Todo esto lo hacen por amor a sus hijos. ¿Cómo lo cuidan? Con ternura. Ahora, ¿cuál es la idea de ternura? Tiene que ver con delicadeza. Yo recuerdo cuando tuve mi primera hija, Paola, y me dijo Dani a cargarla. Era el primer bebé que yo cargaba. Y yo todo duro así. ¿Y qué te pasa? Es que me da miedo fracturarla, le decía yo. ¿Qué tan delicados son los bebés? Y que agarrarle la mollera, le dicen, le va a caer la mollera, le dicen. Al momento de bañar un bebé, ¿cuánto cuidado tiene que tener uno? Yo bañé a mis hijos hasta que tenían 3 meses, creo. Por la delicadeza que uno tiene que tener para eso. ¿Quiénes son las que hacen eso? Las mamás. ¿Cuánta delicadeza hay que tener para limpiarle las nalgas a los bebés? ¿Cuánta delicadeza hay que tener para bañar a un bebé también? Mucha delicadeza. Y las mamás lo hacen con mucho amor. Y este es el ejemplo que Dios le está poniendo a los tesalonicenses, que así como la mamá ama a sus hijos, ese es el amor que nosotros debemos de tenerle a los hermanos en la iglesia.
Entonces, ¿cuál es el tercer elemento? Las madres son ejemplo. ¿Para quién? Para los creyentes. ¿Qué ejemplo es? Un ejemplo de amor entrañable, en donde aman a los hermanos con delicadeza, y lo otro tiene que ver con afable también, este tipo de amor. Afable tiene que ver con cuando se disfruta pasar tiempo con esta persona. Yo a veces pienso cómo mis hijos le tienen confianza a Dania, en donde vienen y le cuentan sus luchas, y a veces yo digo, ¿por qué a mí no me cuentan eso? Yo quiero que me cuenten eso. ¿Por qué? Porque la mamá pasa pendiente de ellos y tienen la confianza de acercarse y contarles. Pues ya las niñas empiezan ya a los 15 años, mami, fíjate que me gusta tal chavo ya. Y al papá, ni le digas a mi papá. ¿Por qué? Por el amor que las mamás tienen, porque son afables para con ellos y disfrutan pasar tiempo con su madre. Y esta es la meta, madres. Dios las ha puesto como ejemplo para que los hermanos en la iglesia entendamos qué tipo de amor quiere que le mostremos a todos los hermanos de nuestra iglesia. Cómo el Señor quiere que sirvamos a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué tipo de amor es también? Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo tenía un derecho de cobrar como apóstol, de recibir sustento de la iglesia, no cobrar. Pero él decía, no lo hago porque no quiero hacerles carga. ¿Cómo es este tipo de amor? No es por beneficio, no es un amor egoísta, y así es una madre. ¿Cuánta paciencia tiene una madre con su hijo? ¿Cuánta paciencia tiene una madre para enseñar? Puede repetirle 100 veces la instrucción y está orando para que su hijo pueda entenderla y obedecer. Este es el tipo de amor Dios puso a la madre para que nosotros como iglesia podamos entender qué amor debemos de tenerle a nuestros hermanos. Así que yo quiero animarle. ¿Quiere saber servirle a sus hermanos, amar a sus hermanos? Mire cómo una madre ama a su hijo. Mire con qué paciencia le enseña la palabra de Dios. Así debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hermanos también. ¿Y cuál es la idea? No es por beneficio. A veces pensamos que beneficio solo es beneficio material, pero hay un beneficio afectivo muchas veces también. Yo te amo si vos me amás. Si vos no me amás, olvídate que ya no te quiero servir. Si mi hermano no me muestra amor, ¿qué tengo que hacer yo? Mostrar amor. Muchos, ¿por qué se van de la iglesia? No es que el pastor no me habló. No es que tal no me habló, es que tal me trató mal. ¿Y cómo nos llevábamos antes? ¿Con qué amor? ¿Cuándo es que se muestra el amor de Dios? Cuando estamos mal. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Dios nos mostró su amor? Cuando lo ofendíamos constantemente y pecábamos en contra de Él y le dábamos la espalda a Él. Así es como nosotros debemos demostrar el amor. Y Dios pone como ejemplo a la mamá para poder entenderlo también. Vamos a ver el quinto, Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el 11 para entender qué es lo que está hablando. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El contexto que está hablando aquí es cómo se debe de llevar en la iglesia la manera de trabajar. Dios puso como cabeza en la iglesia al hombre. Dios puso como cabeza en el hogar al hombre. La idea no es que las mujeres no pueden hablar, pero entender de que de que el hombre es el encargado de ser el líder en el hogar y el líder en la iglesia. Ahora, cabeza no es el que manda, es el que guía y da propósito. Esta es la meta de la cabeza. Pregunta, ¿Dios puso como cabeza al hombre porque es más importante o porque tiene más capacidad? Personalmente yo creo que las mujeres tienen más capacidad que nosotros. ¿Por qué Dios lo hizo así? 13, porque Adán fue formado primero
después Eva. Fue el orden que Dios estableció. Ahora mira el 14, ¿qué va a decir ahora? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cuál es la meta? Pablo empieza a hablar de lo que pasó en el Edén, cuando puso al hombre y a la mujer, y la serpiente engañó a la mujer, y la mujer, ¿qué hizo? Influenció al hombre a tomar de este fruto también. Ahora mira el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué salvación está hablando? No podemos decir que está hablando de la salvación eterna, porque estaríamos diciendo que es por obra la salvación. Tiene que tener hijos la mujer para que pueda salvarse. Entonces, no está hablando de esta salvación. Está hablando de la fama con la que quedó la mujer, de la mala influencia que fue para el hombre. De esto se va a salvar. ¿Cómo se va a salvar? Dice, pero se salvará engendrando hijos. Pueda que usted diga, entonces solo las que tienen hijos pueden salvarse de eso. Las que no, estamos fritas. Cuando está hablando de salvar, de engendrar hijos, no está hablando de físicamente, sino que está hablando de engendrar hijos espiritualmente. Y este es el siguiente elemento. Debemos de anhelar y trabajar por la salvación de otras personas. Como mamá, usted necesita orar por la salvación de sus hijos y compartirles el evangelio. Ahora, si usted no tiene hijos, no aplica para usted esto. Sí aplica. Tiene que orar y compartir el evangelio con otras personas. Esto es lo que el Señor quiere. Dios tiene a la mujer para criar a sus hijos, para enseñar a las mujeres en la iglesia, pero también para compartir el evangelio con otras personas, para que otras personas se puedan salvar también. Ahora, ¿cómo lo debe hacer? Dice, en fe, amor y santificación con toda modestia. La idea de modestia está hablando con sobriedad. La palabra tiene que ver como cuando alguien sin vino, sobrio. Esa es la palabra. Ahora, ¿cuál es la idea aquí que quiere decir esta palabra? Conforme a lo que Dios dice, conforme a su palabra, sin agregarle nada más. Esto es la meta. La mujer debe de estar en la iglesia para anhelar y trabajar por la salvación de otras personas. Usted no tiene hijos para criar para el Señor, puede agarrar otras personas en la iglesia para que puedan conocer a Cristo. Pueden agarrar las jóvenes de la iglesia a otras mujeres para que puedan crecer en el Señor y ser obedientes a su palabra también. Así que yo quiero animarle, anhele y trabaje por la salvación de otras personas. Y el último elemento que vamos a ver, Efesios capítulo 6, versículo 1. Si nosotros hacemos bien, si nosotros hacemos todo lo que hemos estado hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a dar un mandato a todos en Efesios 6:1. Dice, hijos, todos somos hijos aquí. Este es un mandato para todos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da a los hijos aquí? Honrar a padre y madre, ¿sí? Ahora, Él nos da maneras de cómo honrar a padre y madre. El primero es el primer mandamiento que sale en el versículo 1. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Si estoy bajo la autoridad de mis padres, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. En el Señor significa mientras ellos me pidan algo que no vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Obedecerles. Esta es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando me caso, tengo que seguir obedeciendo a mi papá, como ese versículo. ¿Qué piensa? La Biblia dice en Génesis que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es la idea con esto? Que el hombre tiene que salir debajo de la autoridad de sus padres y hacer una nueva familia en donde él se convierte en la cabeza del hogar ahora. Ahora, él no es que hace lo que él quiere. ¿Quién es la cabeza del hombre casado? Cristo. El hombre tiene que venir a Cristo y decirle, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad.
Yo tengo que rendirme al Señor ahora como alguien casado. Mi esposa debe de rendirse a sus papás, o a quién dice la Biblia, ¿a quién se tiene que someter la esposa? Al esposo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea de honrar a nuestros padres cuando estamos casados? Primero tiene que ver con escucharlos. No es que no puedo escucharlos, porque a veces decimos, usted no me hable, papi, porque ahora yo dependo del Señor. No, ¿debo de escuchar los consejos de nuestros padres? Sí, debemos escucharlos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Venir ante el Señor como pareja ahora y decir, Señor, muéstranos cuál es tu voluntad. Y esta es nuestra responsabilidad. Pero necesito escuchar a nuestros padres. Dios usa mucho a los padres para aconsejarnos. Ahora, para ver el último de este aspecto de honrar a padre y madre, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, para terminar. Primera de Timoteo, capítulo 5, y lo que empieza a hablar en este pasaje es que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de honrar a las viudas. La idea de honrar es proveer para sus necesidades. Y la iglesia debía de llevar una lista de viudas, cuáles eran las que iban a sostener, porque habían unos requisitos para sostener a las viudas en la iglesia. Ahora, mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿qué muestra si realmente son viudas de verdad o no? Entonces, el siguiente versículo nos ayuda a verlo. Pero si alguna viuda tiene hijos, solo los hijos dice, o nietos, ¿qué tienen que hacer estos? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si tiene hijos o nietos la viuda, ¿qué tiene que hacer? Que ellos se encarguen de las necesidades de ella. ¿Qué pasa si ellos no lo hacen? Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pregunta, ¿quién tiene que enseñarle a sus hijos a que honren a su padre y a su madre y a sus abuelos? ¿Los niños aprenden solos? ¿Quién tiene que enseñarle? Los padres. Primero yo necesito ser modelo para ellos, en donde estoy honrando a mi padre y a mi madre, proveyendo para sus necesidades. Y si fuera necesario, debo de hacerlo con mis abuelos también. ¿Sí? Y yo tengo que enseñarle a mis hijos a honrarme a mí como padre y a su madre, pero también tengo que enseñarle a honrar ¿a quién? A sus abuelos también. ¿Y cuál es la idea de honrar en este contexto? Proveer para cada una de sus necesidades. Entonces, si la viuda tiene hijos o nietos, ¿quién debe de sostenerla? Aprendan ustedes a sostener a sus padres y a sus abuelos. Y no carguemos la iglesia por personas que tienen con qué sostenerse. Así que yo quiero animarle. Entendamos que Dios no quiere que edifiquemos una generación para nosotros, quiere una generación para Él. ¿Cómo? Ya miramos cómo. Guiando a nuestros hijos a Cristo, guiando a otras personas a Cristo, enseñándole a cada persona, a mis hijos y a las personas de la iglesia, a vivir en obediencia a su palabra, y enseñándole a cada persona en la iglesia y a mis hijos a honrar a su padre, a su madre y a sus abuelos si fuera necesario también. Así que quiero animarle a entender el privilegio tan grande que Dios nos ha dado de ser parte de edificar esta descendencia para Él, para glorificarlo a Él y para agradarle a Él. Vamos a orar.